Buenos días, hermanos, hermanas. Vamos a pasar a la palabra de Dios, si os parece bien. Y si no, pues también. Amén. Bendito Dios, te adoramos en esta mañana. Te seguimos adorando, Señor, y exaltándote en esta mañana. Y queremos poner ahora este tiempo de palabra, Señor, porque necesitamos ser bendecidos, necesitamos ser consolados por ti, Espíritu Santo. Necesitamos tu presencia, Señor. Tu ánimo, Señor, para cada día y el saber que tú estás, Señor, de nuestra parte. Te damos las gracias, Señor, por el poder acercarnos a la palabra, Dios, al Evangelio y conocer algo más de ti, Señor. Y saber algo más de lo que tú quieres para nuestras vidas. Queremos que en esta mañana tú nos hables y nos bendiga en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hermanos y hermanas, la palabra que vamos a ver en esta mañana, o sobre la cual vamos a centrarnos en esta mañana, está en Juan, capítulo 12, versículo 1 al 3. Y la verdad que cuando veáis esta palabra, que la vamos a leer ahora, parece que estaba hablando hace unos días con Antonio, pero no es cierto, ¿no? Yo no hablo con Antonio desde el domingo pasado. Y la palabra dice así: 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó 1 libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. ¿Qué nos puede enseñar estos versículos para nuestras vidas? ¿Qué podemos aprender de ellos en estos versículos? ¿Sabéis? Este capítulo 12, que arranca con estos versículos, porque empieza por el versículo 1, no lo podemos desligar de otros capítulos anteriores del Evangelio según San Juan. Y el capítulo 12 está relacionado fundamentalmente con, y hace referencia a la resurrección de Lázaro. ¿Sabéis? Los milagros de resurrección quizás sea uno de los milagros más poderosos y más fuertes que podemos ver en los evangelios. Porque hasta en cierta medida un milagro de sanidad pudiera ser dentro de lo creíble para nosotros. Puede haber una intervención divina, puede haber también una intervención de la persona en la fe, ¿vale? En creer que va a ser sanado y va a ser restaurado. Puede haber una intervención de Dios, pero también puede haber una intervención en cierta medida de la persona que es sanada. Pero en un milagro de resurrección no cabe la menor duda. Toda la gloria y todo el poder sabemos que van a venir de aquel que produce el milagro. En este caso, Jesucristo. De ahí que no fue el primer caso de resurrección que se presenta en los evangelios, el caso de Lázaro, sino que también tenemos otros casos, como fue aquella niña del centurión, que cuando la avisaron, el centurión fue en busca de Jesús, buscando sanidad de su hija, y cuando la avisaron, alguien le mandó un sirviente diciendo: mira, no moleste más a Jesús, no moleste más al maestro, porque la niña ha muerto. ¿Y cuál fue la reacción de Jesús? Bueno, pues si ha muerto, ya la verás en mi gloria. No. En ese momento dice: vamos para allá.
Y yendo para allá, le dice, el centurión antes de ir dice, no, mira, no eres digno de entrar en mi casa. Sí, porque una palabra tuya bastaría para ser sanada, porque todavía no había llegado la noticia de la muerte. ¿Y qué pasó? Que cuando el centurión llegó a su casa, se encontró a su hijo no solamente sanada, sino había resucitado, porque estaba muerta. Tenemos el caso también de la viuda, ¿no? Que iba a enterrar a su hijo y que también fue resucitado. Pero el caso que más expresa y más explícito que aparece en el Evangelio es el caso de Lázaro. Un amigo de Jesús. No solamente Lázaro, sino las hermanas, Marta y María. Evidentemente, muchas veces leemos muy rápidamente los evangelios y las palabras y no nos percatamos que las cosas se hacen con el tiempo. Las cosas no salen de la noche a la mañana. La amistad de Jesús con Lázaro y con las hermanas no era algo de llegar y bueno, hemos coincidido en la cola del Mercadona, allí nos hemos hecho amigos. No, era una cosa que ya venía en el tiempo. Y habían hecho buena relación. No se nos explica en los evangelios ni cómo ni por qué fue el tema, ¿no? Pero la realidad es que ellos eran amigos. Y en ese acontecimiento tan importante como fue la resurrección de Lázaro, intervino evidentemente el poder de Dios, porque, como bien decía Jesús, esto es para la gloria de Dios, esta muerte tiene un sentido, y aunque no nos creamos, todas las muertes tienen sentido, todas tienen un sentido, aunque ahora no seamos capaces de entenderlas, con nuestras mentes limitadas a esta vida prácticamente nada más, ¿no? Pero aquella muerte tuvo un sentido y fue un acontecimiento importantísimo en aquel momento y en aquel lugar, en aquella zona. Aquello corrió como la pólvora, como corren hoy las redes sociales. El TikTok, o el Instagram, o el Facebook. Y aquello, sin haber esos medios, se corrió por todos lados. ¿Cuál fue la reacción de las autoridades? Todas las conocemos, ¿no? Todos conocemos cuál fue la reacción. La reacción de las autoridades fue, pues, totalmente de negar ese acontecimiento, pero no lo podían negar, porque era evidente que el muerto estaba vivo, que habían estado en el funeral y a los 3 días, o a los 4 días, había resucitado aquel muerto. Y estaba allí y era un testimonio vivo del poder y la manifestación de la gloria de Jesús. Yo quiero imaginarme el agradecimiento que tenía esta familia hacia Jesús. Me lo quiero imaginar y no alcanzo a llegar a comprender la dimensión de ese agradecimiento que podían tener. Es que había muerto, es que tu hermano había muerto y ahora estaba vivo. Es que tu hermano había sido enterrado y ahora estaba vivo. Ya no eran solo palabras, ya no era solo lo que habían escuchado. Sí, resucitará en la gloria. Resucitará en la próxima vida. Sí, todo está muy bien. Tenemos que creerlo, hermano y hermana. Pero es que allí estaba la prueba palpable, en aquella casa estaba la prueba palpable de lo que Jesús decía era una realidad. Y sabéis, lo más importante que hay en un juicio son los testigos. Más que incluso las pruebas. Digo yo, ¿no, Conchi? Digo yo, ¿no? Pero un testigo, uno que cuenta lo que ha visto, es muy importante. O vamos a decir que es muy importante, no más importante. Y aquí en este Evangelio queda redactado, en estas escrituras quedan redactadas el testimonio de muchos testigos o de varios testigos que vieron que Lázaro había resucitado. ¿Sabéis una cosa importante? Es que nuestras vidas también han resucitado.
no es lo físico. No, bueno, algunos pueden hasta que es lo físico. No, pero especialmente en nuestro espíritu. Tenemos nueva vida en Cristo. Y eso es muy importante. Aunque a veces con el tiempo y el pasar del tiempo se nos olvida, nos acostumbramos. Nos acostumbramos a que hemos pasado a una nueva vida en Jesús. Y se nos olvida ser agradecidos también. Bueno, pues aquí nos encontramos en un pasaje, en este Juan capítulo 12, donde había resucitado Lázaro, había vuelto a su vida normal, a su vida normalizada, a las costumbres de cada día, a los casos de cada día. Jesús se había marchado después de aquel milagro, pero resulta que Jesús quiere volver otra vez a Betania. Quiere pasar por Betania porque él tenía un destino, que era Jerusalén. Y los líderes de la zona, las autoridades de la zona, sobre todo las autoridades religiosas, que eran los más afectados, establecieron que si pasaba este hombre por allí, Jesús sería detenido. Porque aquello no se podía consentir. ¿Cómo vamos a consentir que una persona resucite a un muerto? ¿Cómo vamos a consentir que una persona diga que viene en nombre de Dios y haga milagros? ¿Cómo vamos a consentir eso? Si nosotros tenemos la verdad, si nosotros tenemos la Torá y esta es la única verdad que hay. Este hombre está engañando al pueblo. Este hombre está mintiendo. Pero no podían tampoco decir eso, porque el pueblo veía que no estaban engañando ni estaban mintiendo. Este hombre está siendo un delincuente de las leyes nuestras. Simplemente porque hacía milagros, porque hacía sanidad, porque traía un mensaje nuevo. Todo el que lo vea tiene la obligación de comunicarlo a las autoridades porque nosotros vamos a detenerlo. Y si no lo comunican, ¿cuál precio pagarán estas personas que no lo comuniquen? Pues serán acusadas del mismo delito que este hombre, Jesús. Pero Jesús no le temía eso. Jesús sabía su destino. ¿Sabéis? Cuando conocemos nuestro destino, cuando sabemos hacia dónde vamos y para qué estamos en un sitio, en un lugar y en un tiempo, no tenemos que tener miedo para nada, porque sabemos que se va a hacer realidad. Y Jesús sabía su destino, y Jesús sabía que tenía que llegar a Jerusalén, y Jesús sabía que tenía que ser crucificado. Y Jesús sabía que al tercer día iba a ser resucitado, por el poder de Dios, por su propio poder. Pues en esta, Jesús, en Juan 11, 53, 57, nos habla lo que decretaron ahí los líderes y las autoridades religiosas en aquel momento. Cuando nos lo pongan en pantalla lo vamos a ver. Juan 11, 53, 57. Dice, así que desde aquel día acordaron hacerle fiesta, porque había hecho un gran milagro. ¿Eso dice? Así que desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto y a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. ¿Seguimos? Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para poder purificarse. Y buscaban a Jesús. Y estando ellos en el templo, se preguntaban unos a otros, ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Ahí veis lo que las autoridades y líderes religiosos en aquel momento decretaron en contra de Jesús. Hicieron complot para detenerlo y matarlo. Sin embargo, Lázaro, Marta y María, aun sabiendo este tema, ellos optaron por invitarlo a cenar, de paso a Jerusalén.
se la estaban, como se suele decir, jugando. Literalmente se la estaban jugando. Porque serían cómplices de alguien que estaba buscado por la justicia para ser detenido, cómplices de cobijarlo en su casa y de darle en ese momento comida, ¿no? Nos cuenta el relato al principio que solo faltaban 6 días para la Pascua. Sabéis que después de la Pascua, cuando se produce la última cena, la Santa Cena, pues viene el apresamiento de Jesús y viene la crucifixión de Jesús. O sea, que solamente quedaban 7, 8 días para que Jesús terminara literalmente su vida en esta tierra, ¿no? Y eso, el único que lo sabía hasta el momento era Jesús. Pero había gente dentro de su grupo y dentro de esta familia, de Lázaro, Marta y María, que entendían que algo iba a pasar. Que entendían que venía un acontecimiento muy importante y que la vida de Jesús de alguna manera iba a peligrar. No se iban a llegar a imaginar nunca lo que iba a ocurrir, pero algo iba a pasar. Y especialmente con su amigo Jesús. Y evidentemente, en cierta medida ellos tenían temor de que fuera arrestado. Y tenían temor porque ellos también corrían cierto peligro. Pero no obstante, ellos siguieron adelante. En 11:57 de Juan hemos leído que los principales, si no lo hemos leído, lo leemos ahora, y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que pudieran prenderlo, para que lo prendiesen. Pues nos encontramos en la escena de la cena. Estamos en esa escena de la cena, previa a la Pascua, donde estaban los hermanos, Lázaro, Marta, María, estaba Jesús y me imagino que los discípulos que le acompañaban en aquel momento. Lázaro, me imagino, con un corazón muy agradecido, y este agradecimiento superaba el temor. Esto nos enseña, hermano, que aunque seamos amenazados, aunque tengamos temores, aunque tengamos miedo por algo que puede ocurrir, tenemos que recordar que hemos sido resultado de muerte a vida nueva. Y que nuestros corazones, aun a pesar de los temores, tienen que ser corazones agradecidos. Y sabemos que tenemos un invitado especial en nuestras vidas, que es Jesús. Que es Jesús. Y esto tenemos que entenderlo, hermano. Y Lázaro lo entendió. Y digo Lázaro porque era un poco la autoridad, era la cabeza de aquella familia, ¿no? El que llevaba los temas de la familia. Y no le temió ni le tembló la mano de que Jesús fuera a cenar, aun a riesgo nuevamente de su propia vida y de la de sus hermanas. Había un corazón agradecido por la obra que había hecho Jesús en él y no tuvo miedo de las amenazas ni incluso de las autoridades. Marta, todos conocemos a Marta, no a Marta, no nuestra Marta, también la conocemos algo, sino a esta Marta de esta familia. Era una floja, ¿no? ¿No? No quería nunca cocinar. No, era todo lo contrario. Siempre estaba dispuesta al servicio. Siempre estaba manifestando su deseo de servir. Y aquí también se expresa de la misma forma. El amor y la gratitud hacia Dios lo expresaba pues preparando la cena. Y la mejor cena que podía preparar. Tenía un corazón agradecido hacia el Señor. Y lo manifestaba en su forma de ser. Y por último, tenemos la tercera hermana, María, la que siempre estaba a los pies de Jesús. Siempre aparece a los pies de Jesús, escuchándolo, mientras que la otra hermana afanosa se mosqueaba, porque nunca hacía nada. Y aquí en esta escena
también aparece a los pies de Jesús. Y la pregunta en esta mañana sería, ¿hay algo mejor que estar a los pies de Jesús? ¿Hay algo mejor? Y aquí se añade un nuevo elemento, donde María quiso manifestar de alguna forma su agradecimiento, su amor, su devoción hacia Jesús. Y lo que iba a hacer era, no me hace falta, no me hace falta, gracias. Y lo que iba a hacer era un acto donde iba a ser la entrega de aquello que más valor tenía en su vida. O en ese momento, de aquello de qué más valor. Mientras que Lázaro arriesgó su vida y la de su familia invitando a Jesús para cenar, mientras que Marta se volvía loca preparando esa cena, porque recordad que la cena no solamente venía Jesús, porque viene Jesús, se pone un platito de gamba y va apañado. No, pero venía con tropecientos. Venía con 12 o 14 o 16 los que se añadían con él. Y a todo había que responderle. Y nadie podía quedarse con hambre, ¿no? Pero María expresó su agradecimiento de una forma especial. De una forma que hasta hoy en día, como los mismos evangelios dicen, se habla de este hecho. Y sabéis, entregó aquello que tenía más valor para ella, estando a los pies del Señor. Muchas veces confundimos la adoración con cantar, que también lo es. Podemos adorar cantando, ¿cómo no? Pero la verdadera adoración es aquella que entrega lo mejor de ti al Señor. Esa es la verdadera adoración, donde tú entregas lo mejor de ti, lo mejor que tienes. Recordar toda la escena de la entrega de las ofrendas de Abel y Caín, donde Abel fue considerado por Dios y Caín desechado. Pero no porque uno fuera guapo, rubio, ojos azules y el otro no. Porque Abel, cuando llevó su ofrenda, llevó lo mejor que tenía de su cosecha. Lo mejor que tenía. Y el otro llevó lo que le sobraba. Lo defectuoso. Cualquier cosa. Y eso lo mira el Señor también. Lo mira. Porque mira lo que hay en nuestros corazones. La verdadera adoración viene cuando entregamos lo que somos y lo que tenemos para honrar el nombre de Dios, para honrar el nombre de su Hijo. Ahí empieza la verdadera y la genuina adoración. Dice el versículo 3 de Juan 12, que entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, baratillo, de este que compramos los chinos, ¿no? No, de mucho precio. Y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. ¿Qué es lo que ofreció María? Dice que ofreció una libra de perfume de nardo puro. De gran valor. De gran valor. Ya ha comentado algo Antonio antes de empezar la alabanza. Este perfume era muy preciado. Y especialmente para las mujeres. Y guardado para ocasiones muy especiales como podía ser la noche de bodas. O para la boda. Era aceite de nardo. Muy complicado de conseguir. Y sabéis que cuando las cosas son complicadas de obtener, sube el precio. Cuando las cosas son muy baratas, es que se consigue muy fácilmente. Es muy fácil de hacer.
Pero cuando las cosas son caras, como es un buen diamante, como es el oro, son cosas y metales o elementos que son complicados de conseguir. Y este perfume era algo muy especial. Muy especial. Esta libra, bien ha dicho Antonio, que equivalía al año de un salario. El salario de un año de trabajo. El salario de un año de trabajo. Vamos, como casi comprarte un coche y regalarlo. El salario de un año, en nuestros días, medio, puede estar en 20, 25 mil euros un trabajador normal, aunque hay menos, hay salarios inferiores y también los hay mayores. Pero tú imagínate privarte de lo que tú ganas un año entero y se lo das a Jesús. ¿Qué corazón tienes que tener de agradecimiento hacia lo que ha hecho Dios por ti? Para privarte un año entero, aunque sea a plazo. Estamos acostumbrados a pagarlo a plazo. Al final es un año de tu trabajo. Y sabéis que el trabajo puede ser mejor, puede ser peor, pero el problema del trabajo es que es tiempo de tu vida. Al final el trabajo es tiempo. Es tiempo tuyo, de cada uno de nosotros. Es tiempo de dedicación. Y si algo tenemos de más valor en el hombre, en la mujer, no es el dinero, es el tiempo. Es el tiempo. Y esta mujer estaba entregando un año de trabajo, un año de tiempo, de dedicación de trabajo que podía haber estado haciendo, se lo estaba dando al Señor en aquel momento. Porque no sabía cómo agradecerle lo que había hecho en su vida y lo que había hecho a su hermano. Ella le dio a Jesús lo mejor que tenía en aquel momento. No le dio algo que no apreciara. No le dio lo que sobrara, sino algo que para ella valía mucho. Y otra cosa importante que se destaca ahí es que cualquiera de nosotros tenemos un bote de perfume y podemos hacerle a Jesús psh, psh. 2 golpes, ya está. Con eso va sobrado eso. ¿Qué es lo que hizo esta mujer? Lo derramó entero. Los 327 gramos de perfume. No le echó un poquitín, uy, ya me pasa. No. Derramó entero ese bote de perfume. Lo entregó todo. Todo. Y sabéis, el Señor no se conforma con algo de nuestras vidas. O lo entregamos todo, o añade tú lo que tú quieras. El Señor quiere todo de nosotros. Toda nuestra entrega. Lo mejor de nosotros para Él. Lo mejor. Yo no sé qué es lo mejor de ti. Tú sí lo sabes y el Señor lo sabe. Pues eso es lo que quiere de ti. Lo mejor de ti. Para ella no había nada que pudiera ser lo suficientemente grande o bueno para el Señor. No lo había. Y su entrega fue total y absoluta y sin reserva. Pero además, ¿sabéis? Cuando una persona se entrega de forma absoluta al Señor, como nos enseña la palabra aquí, cuando ella rompió todo el perfume, no solamente estaba ungiendo al Señor, sino que se impregnó toda la casa del olor. Cuando lo damos todo al Señor, ese olor impregna todo lugar donde estemos. Lo tiene que impregnar. Tiene que notarse. Y en aquel momento se notó y bastante. Era esa ofrenda que nos habla el Antiguo Testamento, esa ofrenda de olor grato para el Señor. Cuando lo damos todo
en este caso perfume, o en otro caso nuestras propias vidas. Dios, si desea algo, es nuestra entrega total para Él. Y es lo que nos enseñaba este pasaje a través de María. Dice Efesios 5, 1 al 2. Efesios 5, 1 al 2. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, en olor fragante. El propósito que tuvo María, derramando este costoso perfume, no era otra cosa que expresar su amor por el Señor. Y lo entregó, hizo una entrega de este perfume de forma generosa y abundante, como hemos dicho, ¿no? Porque el amor no se fija en el costo. No está fijado por el costo. Está fijado por tu entrega, por la forma en que tú te entregas. Fue una expresión de adoración, como hemos dicho también, y de admiración por el Señor. Y cómo expresaba esa devoción por Él sin límites, tal y como requiere Dios también de nosotros. Es curioso que la unción y la forma de esta entrega fue precisamente en los pies. Y no solamente se conformó, como nos dice el pasaje que hemos leído, de derramar ese perfume, sino también qué es lo que hizo. ¿Cogió una toalla y lo limpió? No. ¿Con qué lo hizo? Con sus cabellos. Con sus cabellos. Parece ser como si quisiera ella misma impregnarse de ese olor que ahora tenía Jesús. Y el perfume normalmente, bueno, hay gente para todo, ¿no? Pero normalmente o nos lo echamos en la cara, o en el cuello, o en la cabeza, ¿no? El perfume o la colonia. Porque sabemos que por donde pasemos va oliendo muy bien. Y queremos oler bien. Pues ella, con ese mismo pelo suyo, esa misma melena, cabello, pues secó y terminó de ungir todos los pies de Jesús. No tengo que explicar los pies de dónde venían. No tengo que explicaros, que venían del camino. Que seguramente se había lavado antes con agua, porque nadie esperaba esta escena allí, pero aún así los lavados de entonces no son los lavados de ahora. Pero no le importó, no le importó. Y sabéis algo muy importante también que denota esta escena, que se olvidó por completo de todos los que le rodeaban. Sabía que iba a ser criticada, sabía que no iba a ser comprendida, sabía que alguien la acusaría, pero se olvidó. Se olvidó. Lo que tenía en su corazón para Jesús era más importante, más grande y mejor que cualquier crítica que le podían dar o decir. Lo sabía. Y sabiéndolo, lo hizo. Y efectivamente, alguien siempre salta y en este caso saltó el malo de la película, ¿no? ¿Quién saltó? Judas, que es lo que le interesaba al final, el money, el dinero. Dice, ¿cómo se hace este desperdicio? Esto es un despilfarro. Nosotros no estamos para esto. Por lo menos 300 denarios se podían haber sacado por esto. Y añade la coletilla. Añade una coletilla que los evangélicos hemos aprendido muy bien a rodearlo todo de espiritualidad falsa e hipócrita. Y se le podía haber dado a los pobres. ¿Cuántos pobres podíamos haber alimentado con los 300 denarios? Cuando él realmente estaba pensando en su bolsillo. ¿Cuál es mi comisión?
De 300 denarios yo tengo que tener una comisión, que para eso soy el tesorero. Ya estaba criticando aquello. Alguien siempre salta y te lo va a criticar. Sin embargo, María ni le temió, ni lo pensó, estaba decidida a hacer aquello. Lo lógico que hubiera saltado es Lázaro, ¿no? Oye, niña, ¿cómo te vas a gastar eso? Por favor. Eso cuesta mucho dinerito, que nos ha costado mucho tiempo poderlo comprar. Es lo lógico. Pero salta precisamente uno que no tiene nada que ver con los que ponen el dinero, ¿no? Pero todos sabemos por qué iban las cosas. Y lo más importante de todo, María tenía una percepción mucho más profunda e incluso íntima de lo que Cristo representaba y de la verdadera dignidad de su persona, incluso aquellos que lo seguían todos los días. Ella llegó a entender y comprender quién era Jesús y cuál era el objetivo con el cual iba a Jerusalén. Y fue como una previa unción antes del sacrificio. Ella llegó a comprenderlo. ¿Sabéis, hermanos y hermanas? Lo mejor que tenemos es que todo está ya revelado. Aquí está todo ya revelado en la Biblia. Ya no hace falta adivinar lo que va a ocurrir. Ni pensar quién es Jesús. Ni si realmente Jesús es el Hijo de Dios. Aquí no lo dice y no lo revela. Está todo revelado. Y aún así hay veces que tenemos dudas. Y aún así hay veces que pensamos, bueno, sí, esto está muy bien para aquellos tiempos. Pero para mi vida hoy. María tuvo conciencia clara de quién fue Jesús. Si no, no hubiera hecho aquello. Si no, no hubiera hecho aquello. Ella sabía quién era Jesús. Y nosotros también sabemos quién es Jesús. Así que debemos seguir ese ejemplo que nos dio María. El Salmo, por último, 141, versículos 1 y 2. Salmo 141, versículos 1 y 2. Dice, Señor, a ti he clamado. Apresúrate a mí. Escucha mi voz cuando te invocare. Y suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Hermanos, tenemos mucho que aprender de María y tenemos que seguir el testimonio de María para nuestras vidas. Amén. Pues el Señor os bendiga. Amén.